Shalom, shalom, qué lindo volver a encontrarnos, amados. Acá estamos en La Raíz, saliendo en vivo por los estudios de, bueno, en este caso el estudio es el living de mi casa, pero digo, a través de los estudios de Tels TV, Esteban Morales, ahí en los controles, a quien le mandamos un abrazo como siempre, siendo las 21:30, 21:33. En nuestra querida ciudad de Montevideo. Un saludo para todos los hermanos que nos pueden estar viendo de diferentes partes del planeta, Cuba, México, Estados Unidos, tantos lugares, ¿verdad? Increíble este privilegio que nos dan las redes. Y bueno, el que no esté viendo el programa en vivo y en directo lo verá en mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. ¿Quién lo hubiera dicho? Hoy ya estamos en la cuarta entrega de este estudio, los Nefilim, semiángeles o dioses. Los Nefilim son los gigantes y estamos analizando esta teoría, analizamos en realidad hasta ahora en los 3 primeros programas, esta teoría o esta línea de pensamiento presente en el judaísmo y en el cristianismo ya hace 20 siglos, que interpreta que cuando Génesis 6 dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí por mujeres. Hay una hipótesis que dice que esos hijos de Dios eran ángeles caídos. Nosotros hoy ya hicimos toda la contraargumentación para decir todos los problemas que plantea esa línea interpretativa, y hoy vamos a entrar en mi línea interpretativa, que es la línea interpretativa de tantos otros hermanos judíos y cristianos a lo largo de los siglos, y que creen que, ya lo voy adelantando, los hijos de Dios son la descendencia de Set. Pero vamos a analizar esto en contexto para ver el argumento en este sentido. En la presentación de PowerPoint, en la diapositiva número 19, hay un versículo clave en el capítulo 6. Gracias, Esteban, al toque ahí, Esteban, pronto. Capítulo 6, versículo 4 dice: había gigantes, que es el término en hebreo nefilim, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, los Benei a Elohim, dice en hebreo, a las hijas de los hombres, a las hijas de Adán, y les engendraron hijos. Estos, hablando de los gigantes, estos nefilim, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los Nefilim fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ya podés volver a mí, Esteban, porque después vamos a volver a esta diapositiva, a este texto, pero quiero hacer algunas aclaraciones. También pudiera leerse en el concepto hebreo el término de varones de renombre como destructores. De renombre por lo poderosos que eran los Nefilim, de renombre o de valor en la carne, podríamos decir, en la jerga evangélica. Y cuando digo en la carne quiero decir de renombre a juicio de valores humanos, pero no divinos. Porque el hombre mira la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Acá cuadraría el concepto de que Benei a Elohim, los hijos de Dios, pudieran ser hijos de poderosos, de nobles, de jueces, como asevera una de las líneas de pensamiento judaica, porque en el judaísmo hay quien dice que los hijos de Dios son hijos de Set, hay quien dice que los hijos de Dios son hijos de ángeles caídos, y hay quien dice que los hijos de Dios son los hijos de jueces, de nobles, porque la palabra Elohim, además de Dios, significa jueces, magistrados, reyes, nobles. Entonces, bueno, los hijos, evidentemente, si los Benei a Elohim eran jueces, magistrados, gente de peso, que se casan con las hijas de Adán y les engendran hijos y dan a luz a los gigantes, esos gigantes van a ser gente de poder, gente de renombre, porque sus papás, los Benei a Elohim, son hijos, son magistrados, son nobles, son poderosos en la tierra. Hijos de presidentes, podríamos decir hoy día, ¿no? El cargo máximo a nivel humano en el que uno puede pensar en la mayoría de los países donde reina la democracia, porque ya reyes o monarquías quedan pocas, donde están de adorno, y en otros lugares hay tiranías, pero lo más típico hoy día en el planeta Tierra es la democracia. Entonces, bueno, el cargo de presidente es lo máximo. Bueno,
hijos de presidentes, y los nefilim, los gigantes, eran gente de renombre porque eran hijos de magistrados o de nobles, hijos de presidentes, y en ese sentido tenían poder también, porque hay poder, ¿verdad?, en los presidentes hoy día en la tierra. De renombre es como lo que es de renombre o de valor hoy día, lo cual no necesariamente implica algo bueno. Tener mucho dinero puede ser un valor hoy día, que no está mal, pero digo, no es lo más importante en la vida. Tener mucho dinero, tener autos de alta gama, ser hermoso físicamente, tener fama, ser reconocido. Y como hoy día la gente se busca para acentuar determinadas características como esas, igual pudo ser entonces. ¿Qué quiero decir con esto? De dos padres inteligentes surgirán más probablemente hijos inteligentes. De dos padres bellos, un papá y una mamá hermosos físicamente, es más probable que surjan niños bellos. No necesariamente, pero es probable. De dos padres altos es más probable que las futuras generaciones vayan siendo más y más altas. Gente más alta, gente más bella, gente más inteligente, gente de renombre, poderosa, apreciada y valorada en la sociedad. Y acá hago un paréntesis para explicar que esto de unirse entre personas con determinadas características para mejorar la raza, como muchas veces lo decimos en broma, es lo que se hace con los animales. Por ejemplo, en el ganado, en las exposiciones rurales, donde se elige un macho alfa de la manada, un toro, el mejor, para que sea el padre, el que engendre mucha descendencia, a través de unir a ese toro con muchas vacas, ¿verdad? Y así, a su vez, eligiendo dentro de las vacas las mejores hembras, y producir así una mejor generación futura. También es muy común con los perros y los caballos, el tema de cruzar las razas y de elegir la famosa, bueno, este perro es de pura raza, este caballo es de pura raza. Quiere decir que sus padres son como, bueno, lo mejor de lo mejor, con determinadas características, y se cruzan a propósito para que la progenie, la cría, tenga mejores características o determinadas características. En los seres humanos es natural que si ambos papás son altos, seguramente los hijos van a ser altos, y si ambos son bajos, a la inversa. No es exacto, pero sucede en general. Incluso he escuchado la interpretación de que si pensamos en los jugadores de baloncesto hoy día, los jugadores de básquetbol, son más altos que los de antes, como que han ido creciendo más y más. Incluso lo que calza un jugador de básquetbol hoy día, aparentemente es un tamaño mayor que el de hace muchas décadas atrás, y su altura también, ¿no? Hablamos de centímetros, obviamente, apenas, una diferencia en centímetros, pero se observa. Hay como una progresión hacia que los jugadores de baloncesto sean un poquito más altos hoy día de lo que eran décadas atrás. Entonces, cuando la Biblia habla de gente de renombre, no significa que sea gente de renombre porque eran piadosos o porque eran nobles a los ojos de Dios o porque buscaban a Dios y se reconocían carentes de Dios, sino que era gente de renombre, estos gigantes, porque era gente valorada en la sociedad de la época y era gente seguramente centrada en sí misma y no en Dios. Ególatras, amadores de sí mismos, quienes quieren ser su propio Dios, pues estaban y están los de hoy día también dominados por un espíritu babilónico. Recordemos la ciudad de Babel, hagámonos una ciudad que llegue al cielo y seamos nosotros nuestro propio Dios. Génesis 11:4, relacionado con la figura de Nimrod, que más adelante en el estudio lo vamos a ver y es una perla gloriosa. Entonces Dios pone un coto a esta vanidad, a este ser humano recargando los valores que no hay que sobrevalorar, y viene el diluvio. Pero el diluvio no vino para destruir a los gigantes exclusivamente, sino a los hombres inicuos en general. Y la prueba más evidente es que los nefilim o los gigantes vuelven a aparecer, siguen apareciendo después del diluvio, como ya lo dijimos. ¿Cómo aparecen los gigantes después del diluvio si Dios quiso destruirlos a ellos? Porque si nosotros interpretamos que Génesis 6 está diciendo que Dios
le duele en su corazón haber hecho al ser humano y después manda el diluvio para destruir a los gigantes, ¿y cómo se entiende entonces que después del diluvio sigan habiendo gigantes? ¿Falló Dios en su plan? No, lo que pasa es que no era el propósito de Dios enviar el diluvio para destruir a los gigantes. Dios lo que quería era poner un coto a la vanidad del ser humano, al excesivo amor a uno mismo y a lo que pudiera ser el espíritu babilónico. Eso por un lado. Si volvemos a la diapositiva 19, Esteban, vamos a volver a ese versículo de Génesis 6:4, vamos a leerlo nuevamente para ver otro punto en el versículo. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y acá lo que quiero recalcar es que el versículo 4 dice que había gigantes o nefilim y que también siguieron habiendo gigantes una vez que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. En este caso a partir de esas uniones. Es decir, que antes de esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ya había gigantes en la tierra, según uno pudiera leer o interpretar de lo que dice el versículo, porque dice, había gigantes en la tierra y también siguieron habiendo gigantes después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Es decir, que ni siquiera podríamos decir que los gigantes son el exclusivo producto entre la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sino que ya había antes. No dice tampoco que los gigantes sean ángeles caídos, que antes no se reproducían, pero que después de llegarse a los hijos de Dios sí, y así propagan su especie. Lo que el texto es que los gigantes estaban en la tierra, ya había gente con estas características genéticas, y también después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. También ahí siguió existiendo esta variación genética, en este caso a partir de esa unión, y se hizo más popular, digamos, más populosa. Pero los gigantes no serían exclusivos de la unión entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es lo que nos podría quedar claro de este versículo. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, Esteban. Vamos a ver el contexto de Génesis 6 y la progresión de los acontecimientos y lo que Dios nos revela a través de esta progresión. Porque nosotros vimos que no podemos hacer interpretación, doctrina de un versículo aislado, como hacen los que creen la hipótesis de que los gigantes eran ángeles caídos, o los hijos de Dios eran ángeles caídos. El capítulo 1 de Génesis, como dice ahí la diapositiva, viene hablando de la creación de Dios y el hombre, sin mención de ángeles. El capítulo número 2, el jardín del Edén, el hombre y la mujer. El capítulo número 3 de Génesis, la tentación de Adán y Eva, la caída y el exilio del huerto. Capítulo 4 de Génesis, la línea de Caín. Empieza a desarrollar los descendientes de Caín. Capítulo 5, la línea de Set. Ahí tenemos las dos vertientes claramente en el contexto. Capítulo 4, la línea de Caín. Capítulo 5, la línea de Set. Y en el capítulo 6, o casualidad, habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, cuando en el capítulo anterior, el capítulo 5, venía hablando de la línea de Set. Y ahora podés venir a mí, Esteban. En el capítulo 4, vamos a ver el capítulo 4. Caín y Abel y la línea de Caín tienen en el capítulo 4 hasta el versículo 22, donde cambia de la línea de Caín por parte de Lamec y su esposa Sila, con el nacimiento de dos hijos, Tubal-Caín, artífice de toda obra de hierro, y su hermana Naamá, a la línea de Set, a partir de cuyo hijo Enos los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. Esto lo dice el capítulo 4, versículos 25 y 26. Es decir, viene el capítulo 4 hablando de la descendencia de Caín, termina con un determinado personaje que es Lamec y sus dos hijos, un hijo varón y una hija mujer, y es muy importante estos dos nombres, que después lo vamos a ver, y después empieza a hablar de la línea de Set, finalizando el capítulo 4, y en todo el capítulo 5 habla de cuáles fueron los descendientes de Set.
Vamos a ir a la diapositiva 21 para que entendamos esto de las dos vertientes, la línea de Caín y la línea de Set. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Ahí está Adán, arriba en la diapositiva, que es el que origina ambas vertientes. A la izquierda la línea de Caín y a la derecha la línea de Set. ¿Cuál es la descendencia por la línea de Caín? Caín, es decir, Adán, Caín, Enoc, Irad, Meujael, Metusael y este famoso Lamec, que tuvo dos mujeres, Ada y Sila. Por eso las puse en rojo y verde. Ada, que le da luz a Jabal y a Jubal, es decir, Lamec se une con Ada en rojo y da a luz a dos hijos en rojo, Jabal y Jubal. Pero también Lamec se une con Sila, otra mujer. Era muy común en aquel momento. Estamos hablando año 3000 a.C., por lo menos. Lamec se une con Sila y ahí le surgen Tubal-Caín y Naamá. Este famoso Tubal-Caín, que era artífice de toda obra en hierro y bronce, y esto nos da una clave fundamental acerca de las características espirituales de esta persona, y Naamá, la hija de Lamec y Sila, que Naamá significa encantadora, lo cual nos habla de que era una mujer hermosa y que atraía, que seducía. Y estamos hablando de la línea de Caín. Pero por el otro lado, a la derecha, tenemos la línea de Set. Adán engendró a Set, Set a Enos, a partir de quien comienzan los hombres a invocar el nombre de Dios. Y quiero aclarar que el Enoc que está en paralelo con Enos, el hijo de Caín, no es el Enoc que caminó con Dios. Ese Enoc es otro Enoc que es de la línea de Set. Pero los nombres a veces se repiten porque es como hoy día. Los nombres se repiten. Santiago, Tiago, Juan, Pablo, Pedro, en fin, es muy común. Sofía, Mariana. La gente se llama de la misma manera, ¿no? Entonces, Set le da luz a Enos, a partir de quien los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios, y después van a venir Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, ese es el que caminó con Dios, Enoc, Matusalén, que es el hombre más viejo, que vivió 969 años, como era más o menos la onda en aquella época. Por eso vimos la clase pasada la profecía de Isaías, que dice que en el milenio nuestros días van a volver a ser como los años de los árboles, y vimos los árboles que viven 1000 años, y ahí el ser humano va a volver a vivir como en la era prediluviana, alrededor de 1000 años. Lamec y finalmente Noé. Esa es la línea de Set. Y hay algo hermoso, hay una perla que después vamos a descubrir acá, que es que en estas 10 primeras generaciones, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, ¿sabes qué? Está escondido ahí el plan de redención de Dios para la historia de la humanidad. Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva ya. Vamos a bicharlo porque es maravilloso. El plan de redención cifrado en los nombres de las 10 primeras generaciones de Adán por la línea de Set. Miren qué increíble. Adán significa en hebreo el hombre, que le nacen dos hijos, Caín y Abel. Y acá, según lo que significa él, podríamos interpretar, el hombre se ha vuelto fútil, ha adquirido vanidad y ha ido detrás de lo que no aprovecha. Esos son los significados de los nombres Caín y Abel. Pero después llegan Set y Enos, que significa por lo cual ha sido sujeto a enfermedad, dirigido a debilidad, atrapado en mortalidad. Porque los nombres Set y Enos tienen que ver con todos estos conceptos. Pero para su alabanza, y ahí está el significado de los nombres Cainán y Mahalaleel, Dios descenderá, y ahí está el término Jared, de donde de hecho viene el término del río Jordán, que desciende a lo largo de todo Israel. Dios descenderá, Jared, para rededicar, educar y enseñar al hombre, el significado de Enoc, que a través de su muerte, él enviará, y ahí está el concepto de Matusalén, a los lastimados y a los heridos, Lamec, alivio y paz.
que es el significado de Noé, ¿verdad? Alivio, paz, consuelo. Entonces, a ver si se entiende. Las 10 primeras generaciones por la línea de Set, Adán, Abel, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, contiene en el significado de estos nombres un mensaje glorioso, y es que el hombre se ha vuelto fútil, ha adquirido vanidad y ha ido detrás de lo que no aprovecha, por lo cual ha sido sujeto a enfermedad, dirigido a debilidad, atrapado en mortalidad. Pero para su alabanza, la de Dios, Dios descenderá. Ahí está hablando del plan mesiánico, Jesús haciéndose hombre. Dios descenderá, la descendencia de Eva, que le va a pisar la cabeza a Satanás. Dios descenderá para rededicar, educar y enseñar al hombre que a través de su muerte, gloria a Dios, la crucifixión, Él enviará a los lastimados y a los heridos alivio y paz. Gloriosa la bendita palabra de Dios con este metamensaje que nos regala en las 10 primeras generaciones de Adán por la línea de Set. Glorioso. ¿Podés volver a mí ahora, Esteban? Es muy lindo esto porque nos ayuda a entender la profundidad de la palabra de Dios. Por eso los sabios del judaísmo se pasan la vida entera buceando en la palabra de Dios, y nunca terminás de descubrir todas las perlas que ella tiene para nosotros, todos los mensajes que hay cifrados en ella. Y que nosotros de repente leemos esto y decimos, ay, qué aburrido, ¿qué me importa a mí? El hijo de Set fue Enos, el hijo de Enos fue fulano, el hijo de fulano fue Mengano, estos nombres, Mahalaleel, Jared, Matusalén, qué entrevero. Pero en realidad Dios nos está dando un metamensaje, Dios nos está diciendo algo, y hay que poner atención a cada detalle de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es el verbo, es la esencia de Jesucristo ahí contenida en toda la palabra de Dios. Y quiero decir que uno de los sabios del judaísmo de la Edad Media, Maimónides, dice algo que a mí me llamó profundamente la atención. Él argumenta que como ya Adán invocaba el nombre de Dios, no podemos interpretar que cuando la Biblia dice que a partir de Enos, el hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, no podemos entender que se refiere a que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Porque dice Maimónides, el sabio del judaísmo de la Edad Media, siglo XI aproximadamente, dice no, porque ya Adán y Abel también invocaban el nombre de Dios. Entonces, en realidad, él fuerza la interpretación y dice que ahí no es que los hombres invocaban el nombre de Dios, sino que los hombres se rebelaron contra Dios y se volvieron rebeldes contra Dios. Es una interpretación bastante caprichosa de este sabio del judaísmo. Otros sabios del judaísmo dicen lo contrario y dicen que Maimónides no van por la línea de Maimónides y dicen no. Enos significa, cuando dice que a través de Enos, el hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, significa literalmente eso. Maimónides hizo toda una interpretación para el otro lado, y en realidad no tiene tampoco demasiado sentido la interpretación de Maimónides porque, como lo vimos por el contexto, todo el resto de la descendencia de Set fueron personas justas, tan así que el plan de redención de Dios para la humanidad se esconde aún en el significado de esos benditos nombres. Esto también nos tiene que servir para entender que a veces puede haber un maestro de la palabra, puede haber una persona sabia, muy iluminada, pero que no necesariamente siempre va a tener toda la verdad. De ahí que siempre nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra. La palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver qué dice la palabra. No me interesa que tal o cual predicador diga tal cosa. ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra en su contexto? Porque lo otro incluso nos puede desviar, ¿no? Hay que tener cuidado con este tema. Ahora, en el versículo 25 y 26 de Génesis 4 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, esto significa se acercó a ella sexualmente nuevamente, como lo habría hecho tantas otras veces, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Maravilloso. Contrariamente a lo que dice Maimónides, otra línea del judaísmo, porque el judaísmo es así. En el judaísmo dicen los judíos, ¿no? Donde hay dos judíos, hay dos formas de ver la realidad. Hay dos interpretaciones. Cuando yo aprendí esto y entendí cómo funciona la mente de los judíos, dije, qué parecido que somos los protestantes a los judíos. Porque mirá que hay, de una iglesia protestante hay un pastor y se levanta otro que dice, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor, y salen dos congregaciones. Y después de esta congregación que se abrió, se levanta otro que piensa diferente y sale otra nueva congregación. Y muchas veces el crecimiento de la iglesia en el protestantismo se da por división. Se van dividiendo y van surgiendo diferentes congregaciones unidas en el Espíritu del Señor, y en el ABC y en las doctrinas fundamentales, pero por determinadas disensiones, nos vamos separando y nos vamos abriendo camino, y eso es muy judío. También le pasó al apóstol Pablo con Bernabé, porque a veces también nosotros dramatizamos las divisiones en las iglesias y decimos, oh, qué terrible si todos pudiéramos estar unidos y todos pensar exactamente igual para que realmente fuéramos uno solo. Cuando el Señor Jesús dice, bueno, los conocerán por el amor uno entre otros, lo importante es eso. Nosotros podemos tener visiones diferentes en las congregaciones al punto de llegar a separarnos, pero cuando Jesús dice que haya amor entre ustedes para que el mundo los conozca, es eso, ¿no? Yo me puedo abrir de un pastor y fundar mi propia congregación, pero no irme peleado como perro y gato, sino irme en amor, irme incluso con la bendición del que hasta ahora fue mi líder. Pero no hay problema en esto de las divisiones y subdivisiones en parte, porque ha sido así históricamente, es típico en el judaísmo. El propio apóstol Pablo y Bernabé, que está considerado un apóstol porque lo dice el Nuevo Testamento, el apóstol Bernabé, dice que en un momento tenían tal discrepancia que cada uno optó por su lado. Y Pablo agarró para un lado y Bernabé agarró para el otro. Y cada uno a su vez tomó un grupete de discípulos. Pero no terminaron peleados. Es decir, hay una discrepancia en la forma de actuar, porque muchas veces no son ni siquiera temas teológicos, son temas de personalidad, psicológicos, encares, pastores que son muy autoritarios y a otro no le gusta eso, y entonces se abre una congregación donde es todo más horizontal y más tranquilo, pero igual somos hermanos en Cristo. Entonces, bueno, esto es típico ya en el judaísmo, no es nuevo de nosotros los protestantes. Y no crean, por ejemplo, que los católicos son tan unidos, porque la Iglesia Católica tiene en apariencia una unidad mayor, pero miren que en la Iglesia Católica también hay muchas diferentes órdenes, ¿no? Están los jesuitas, están los franciscanos, están los dominicos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, ahora escuché hace poco el testimonio, la famosa orden de las Carmelitas Descalzas, que hacen mucha obra de caridad. Ahora surgió una monja a la que el Señor le habló, y le habló a través del pasaje de Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y ella, con todo lo que cuesta, porque en el catolicismo cuesta más, pero ella entendió que Dios la llamaba a abrir una subdivisión dentro de la orden de las Carmelitas Descalzas. Y la mujer está siendo respaldada por Dios y hay un mover fuerte en lo espiritual a través de ese movimiento también. Entonces esto es típico en el cristianismo, entre los católicos, entre los protestantes, y ya lo heredamos de los judíos, ¿no? Es así. Entonces, vuelvo al concepto ¿no? Que en el judaísmo está Maimónides, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Cómo llegué a esto? Porque en el judaísmo está Maimónides que dice, no, los hijos Enós comenzaron a invocar a Dios, significa que se rebelaron contra Dios. No, dice otra línea del judaísmo, no. Dice que realmente ellos empezaron a acercarse más a Dios. Y esa línea en el judaísmo dice, miren qué linda interpretación, ¿no? Dicen que Adán, Set y Enós son los Benei a Elohim. Hay una línea en el judaísmo que Adán, Set y Enós los llama Benei a Elohim, los hijos de Dios, porque fueron las tres primeras generaciones desde que el hombre fue creado. Entonces, en ese sentido, estaban más cerca de Dios. Y en ese sentido se le puede decir
Benei a Elohim, hijos de Dios. Lo cual reafirmaría nuestro punto y nuestra hipótesis, que es que cuando Génesis 6 dice, y viendo los hijos de Dios, los Benei a Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, las hijas de Adán, es una referencia a los hijos de Dios, los hijos de Adán, Set y Enos, la línea de Set. Viendo que las hijas de Caín, la línea de Caín, eran hermosas, se juntaron y dieron a luz hijos, entre los cuales hubo nefilim o gigantes. Muy bien. El capítulo 5 de Génesis, entonces, habla de las 10 primeras generaciones de Adán a Noé por la línea de Set, y está este glorioso plan mesiánico de redención que leímos en la diapositiva, y lo que observamos es a Dios trabajando en la creación. Dios trabajando en la creación. Capítulo 4 viene hablando Génesis entonces la descendencia de Caín, hasta que a final del capítulo 4 corta en un momento, después de Lamec y de sus 2 hijos, Tubal Caín y Naamá, 2 de sus 4 hijos, ahí se corta la línea de Caín, se vuelca hacia la línea de Set, y ya todo el capítulo 5 habla de la línea de Set. Y nos revela cómo Dios está trabajando en la creación, en el ser humano. Dios, además, y esto es un concepto glorioso, eligiendo lo segundo de algo sobre lo primero. Porque el Señor elige a Set, que es el segundo, sobre Caín, que fue el primero, cuando Set era menor que Caín. Y este modus operandi de Dios, este parámetro corrido el tiempo, lo vamos a volver a observar en la Biblia en muchos otros ejemplos. Personajes del Antiguo Testamento donde se repite lo mismo. Personajes que no son primogénitos, pero que terminan tomando el lugar más importante. Por ejemplo, Isaac es el hijo de la promesa, siendo que ya Abraham había tenido un hijo que era Ismael. Por ejemplo, Jacob, que era considerado menor sobre Esaú, pero que termina convirtiéndose en el padre de las 12 tribus de Israel sobre su hermano Esaú. Por ejemplo, José, el hijo número 11 de Jacob, que termina teniendo preeminencia sobre sus 10 hermanos mayores en edad. Y así, en muchos textos, en muchos pasajes de la Biblia vemos cómo hubo un segundo que toma el lugar de un primero. El rey David, que es levantado tras la desobediencia de Saúl y es ungido rey tras la desobediencia de Saúl, y la línea monárquica se va a continuar por la descendencia de David y no por la descendencia de Saúl, como hubiera sido lógico. Entonces, esto es un parámetro en la Biblia, ¿no? Dios escogiendo lo segundo y avergonzando a lo primero. Pero esto también es una realidad teológica. Como dice el apóstol Pablo, no muchos de nosotros, no muchos de los cristianos somos nobles de renombre en el sentido de ser muy intelectuales o ser grandes creadores, sino que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo que es. Y esto me emociona mucho porque yo soy una persona que hace 30 años como docente, soy profesor de inglés, esa es mi profesión y de eso vivo. Soy profesor de inglés, me muevo hace 30 años en el mundo de la educación, y también por haber estudiado teatro y haber trabajado 15 años como actor profesional en las tablas, también tuve la oportunidad de acercarme al mundo del arte. Y vengo de una familia, de un papá actor y de una mamá que era modista del ballet y que después también fue modista de la Comedia Nacional en el Teatro Solís, que es la institución teatral más importante en mi país, en Montevideo. Bueno, vengo ya con un trasfondo inclinado un poco a lo que es el arte, y me muevo en el mundo de la educación hace 30 años, y a veces evidentemente en la iglesia evangélica y también en la iglesia católica, el cristianismo, hay personas muy importantes en el mundo de la educación y del arte, pero hay muchas veces una mayoría de personas que son más chatas, y lo digo con el mayor de los respetos. Gente que no es demasiado despegada, por ejemplo, en cuanto a títulos y en cuanto a características de creatividad. No, a ver, quiero que se me entienda.
Hay muchísimos valores muy sublimes en lo creativo y en lo intelectual, pero digo que es muy común también encontrar mucha gente que es más chata. Hay excepciones muy grandes. Dicen que los músicos más grandes están dentro del mover evangélico. Los mejores músicos están dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo. Es decir, hay excepciones claramente, y los músicos son del mundo del arte, ¿no? Pero digo, en general, sucede eso, que de repente vos en la iglesia vas a encontrar mucha gente muy común, por así decirlo. Y bueno, querido, es lo lógico, porque la palabra lo dice, porque ya también ahí hay un concepto, Dios escogiendo lo segundo sobre lo primero. Es maravilloso porque digo, ¿de qué te sirve a vos ser el científico más importante del planeta? No me viene el nombre ahora, del que hace poco falleció, hace muy poquito tiempo, Hawkins. ¿De qué te sirve a vos ser un Hawkins si sos el científico más importante de la humanidad y no crees en Dios? ¿De qué te sirve a vos ser el artista, el mejor pintor o el mejor músico si no tenés en tu corazón a Dios? Sos el primero en cierta forma, pero en cierta forma estás por debajo y sos el segundo en lo más importante en la vida. A ver, vuelvo a decir, hay muchísimas excepciones a lo largo de la historia. No quiero sembrar acá una semilla de ignorancia haciendo creer que en la iglesia no hay gente muy de renombre en lo intelectual y lo artístico, porque si yo te nombro puedo traerte una lista de científicos y literatos del mundo de la literatura y la poesía. Los top en la historia son todos cristianos. Entonces digo, también hay que hacer la salvedad. Pero digo, se da también esto de que muchas veces lo segundo termina siendo lo primero para Dios, porque Dios no mira la apariencia, sino que el Señor mira el corazón. Una perlita ahí escogida y encontrada y descubierta en esta elección de Set por parte de Dios y la línea de Set en lugar de la línea de Caín. Ahora, en este estado de situación, capítulo 4, línea de Caín, capítulo 5, línea de Set, llegamos al capítulo 6, donde dice, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, porque esa fue la razón por la cual se acostaron con ellas, porque eran preciosas físicamente, las tomaron por esposas. Entonces, hay un contexto en el cual se viene desarrollando la palabra. Entonces, no tendría soporte ni fundamento incluir a ángeles como hijos de Dios en el capítulo 6. Y decir que porque el término hijos de Dios, Benei a Elohim, se usa en 3 textos de Job, como ya vimos en las partes anteriores del estudio y lo explicamos, refiriéndose a ángeles, entonces este texto tiene que referirse a los ángeles caídos. Y elaboro ahí toda una teoría y me apoyo en el libro de Enoch, que es un libro apócrifo y pseudoepígrafo, como también lo explicamos. No, eso no sería serio. Y la Biblia no lo dice. No se puede insertar a la fuerza un concepto nuevo. ¿De dónde sale ese concepto en el capítulo 6 de Génesis? Son presuposiciones, no son conclusiones. Evidentemente es una hipótesis esta de que los hijos de Dios fueron ángeles caídos, que es un tanto sensacionalista, que vende, que llama la atención, que está plagada de fantasía y a la gente toda la vida le gustó esto y por eso tiene muchos adeptos esta teoría, pero ¿en qué momento, como viene el relato de Génesis, tenemos el aval para decir que aparece aquí de golpe un ángel caído o los ángeles caídos acostándose con las mujeres para engendrarle hijos? No es así. Desde el punto de vista hermenéutico, hay una ciencia que es la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación del texto, que es la que le da fundamento a las doctrinas, ¿verdad? Y no solamente a la doctrina dentro del cristianismo, sino que en un texto cualquiera, en una obra de literatura, yo tengo que apoyarme en una interpretación hermenéutica de, bueno, a ver, este autor en su novela, en su poema, cuando usa esta palabra, ¿realmente quiere decir lo que esta palabra es? ¿O por como el giro que él le da al poema o a la novela, esta palabra significa tal otra cosa? Entonces, hay que hacer un análisis hermenéutico. La hermenéutica es esa ciencia que estudia la interpretación del texto. Si vos estudiás un texto de la Biblia sin analizar la hermenéutica, sin hacer toda una interpretación del texto, y vos tomás vocablos aislados, eso te puede llevar para cualquier lado.
Yo podría decir otras cosas. Por ejemplo, hay gente que quiere sustentar hoy día, por ejemplo, que voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero lo digo para que se entienda lo importante que es la hermenéutica, esta disciplina que estudia la interpretación del texto. Hay gente que, por ejemplo, dice que cuando el rey David dice el amor de Jonatán me fue más dulce que el amor de las mujeres, hay gente que dice que David tenía una relación homosexual con Jonatán y entonces justifican las relaciones homosexuales. Una línea de pensamiento nueva que se quiere imponer. Los mismos que dicen que cuando Ruth le dice a su suegra Noemí, no me pidas que me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth estaba enamorada de su suegra Noemí y entonces avalan las relaciones lésbicas. Eso es tener una hermenéutica deficiente, es decir, es estar interpretando el texto bíblico de manera deficiente. Porque ¿cómo podría el rey David tener una relación homosexual con Jonatán, que era hijo de otro rey, el rey Saúl, y que ambos estaban en la corte y eran conocedores de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento condena específicamente al varón que se echa con otro varón como quien se acuesta con una mujer? Entonces vos tenés que analizar todo el contexto. ¿Podría el rey David tener una relación homosexual con Jonatán cuando el rey David fue esposo de Mical, la hermana de Jonatán? A ver, tendría que haber un grado de perversión muy profundo en David, digo, para haberse llegado a acostar con el cuñado. Entonces, cuando nosotros tomamos un texto aislado, interpretamos un versículo aisladamente, podemos hacerle decir al versículo cualquier cosa. Por eso la importancia de la hermenéutica. A ver, ¿cómo interpreto yo el texto bíblico? ¿Qué me quiere decir la Biblia cuando el rey David dice el amor de Jonatán me fue más dulce que el amor de las mujeres? Me está hablando de una profunda amistad entre esos dos varones, pero que está totalmente desligado de cualquier interpretación sexual. Por favor, seamos serios a la hora de interpretar la palabra de Dios, porque si no le vamos a hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y contradeciría la Biblia lo que dice en otros pasajes. Entonces, para algo existe la hermenéutica. Entonces, esta gente que quiere acá meter a la fuerza el concepto de los ángeles caídos, en el capítulo 6 de Génesis, desde el punto de vista hermenéutico, es deficiente esa interpretación. Es deficiente, es pobre realmente, ¿no? En la Biblia, Dios, por otra parte, se revela progresivamente. Y esa progresión fluye. No hay saltos, no es como a brincos, no es como que va brincando, no. Es orgánico, como todo en Dios, como la obra de Dios en nosotros. Cuando yo me entrego al Señor, hay una santificación instantánea, pero hay una santificación progresiva, es a lo largo de toda mi vida. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Corriendo la carrera hasta llegar al final, al supremo llamamiento. No tengo la corona ya, pero me esfuerzo por lograr alcanzar aquello a lo que fui llamado. Entonces, hay una progresión, siempre, siempre en el texto bíblico hay una progresión, no es a los saltos. Es orgánico. ¿Cómo fue el Señor revelando el misterio del derramamiento de sangre hasta llegar a la muerte de Jesucristo en la cruz? Primero hubo milenios, siglos, donde se derramaba la sangre de los animales en el altar. Con anterioridad a eso, el Señor vistió con pieles a Adán y Eva cuando salen del huerto del Edén, y ahí ya está dando una línea, largando la progresión de lo que va a ser el derramamiento de sangre. Y nosotros vamos a hacer un estudio precioso sobre el hilo de grana, el hilo de sangre que teje la historia de redención de la humanidad a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces Dios es progresivo en su alumbramiento, en lo que nos va revelando, es orgánico, va fluyendo, no va a los saltos. Entonces acá el Señor viene en una progresión, la creación del ser humano, el huerto del Edén, el pecado del hombre, los sacos del huerto del Edén, la línea de Caín, la línea de Set, la unión entre estas dos líneas. No de repente el salto a los ángeles caídos, que no sé dónde estaban hasta ahora, y aparecen ahí en la tierra y se juntan con las mujeres. Eso es un mamarracho. Eso que quiebra la progresión a través de la cual el Señor se muda. El principio de la progresión en contraposición al principio de la inserción.
¿Qué es lo que tienen que hacer los que creen la teoría de los ángeles caídos acostándose con mujeres? Porque tienen que insertar un concepto nuevo cuando no hay nada que viniera apuntando en ese sentido. Si insertamos aquí a los ángeles caídos, además, ¿de dónde salen esos ángeles? ¿Por qué bajan a la tierra? ¿O por qué ya estando en la tierra recién ahora se manifiestan? ¿Y a partir de qué momento se les antojan las hijas de los hombres? ¿Y por qué no antes? ¿Por qué ahora se les antoja a esos ángeles caídos que ya estaban en la tierra acostarse con mujeres? ¿Y por qué no se acostaron antes? ¿Que no había antes mujeres lindas? Y acá hay líneas judaicas que dicen que, bueno, sí, lo que pasa es que esos ángeles, las mujeres preciosas los tentaron. ¿Cómo podría ser un ángel tentado por una mujer sexualmente? ¿No? Eso es absurdo, es una cavilación humana. Y hasta yo me podría aventurar, siendo muy atrevido, porque yo no soy psicólogo, pero podría aventurar que quizás sean deseos reprimidos del que plantea esa teoría. Pero realmente es absurdo, ¿no? Hay una concepción en el judaísmo que dice eso. Sí, no, lo que pasa es que los ángeles caídos se vieron tentados por las mujeres y al final se acostaron con ellas. Los varones son los que se pueden ver tentados por las mujeres al punto de llegar a acostarse, no los ángeles. La realidad clara de la Torá es que existe una especie, la humana, con dos sexos genotípicos, hembra y varón. Cromosoma XX, el de la hembra, homogamético, y cromosomas sexuales XY, el de los machos heterogaméticos, el del macho o el de los varones. Y no hay más. No hay semidioses o seres intermedios. Entonces, la mezcla de Génesis 6 entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres es entre ángeles caídos mezclándose con mujeres, con humanos, o es entre varones humanos que invocan el nombre de Dios, los Benei a Elohim, los hijos de magistrados, los hijos de nobles, los hijos de jueces, los Benei a Elohim, los hijos de aquella generación, Adán, Set y Enos, que estaban más cerca de Dios porque fueron los primeros creados por Dios, mezclándose con mujeres que siendo hermosas no invocan el nombre de Dios. Bueno, esa es una interpretación mucho más lógica, de acuerdo a cómo viene el relato bíblico. Por eso también tendríamos que interpretar que no de casualidad la línea de Caín en Génesis 4 termina mencionando a la hermana de Tubal Caín. ¿Se acuerdan que yo les dije, pongan atención a los hijos de Lamec? Lamec tuvo 2 esposas y 4 hijos. 2 de sus hijos fueron Tubal Caín y Naamá. Naamá. Y yo les dije, pongan atención a estos 2 nombres y a esta mujer, que es la última que se nombra, es una mujer y viene de la línea de Caín. Bueno, Naamá en hebreo significa placentera o encantadora y se asocia al deleite, al placer, a la simpatía, a la gracia, a la belleza. Y los varones, naturalmente, amamos todo eso en una mujer. ¿A qué varón no le gusta una mujer bella? Una mujer graciosa en el sentido de ser simpática, de ser dulce, de ser sensual, no sexual, sino sensual. Como que te envuelve con su sonrisa, te habla dulcemente, ¿verdad? Te atrae con su palabrerío. Lo dice el propio libro de Proverbios, ¿no? La mujer que te envuelve con lisonjas. Es muy natural en el varón. Nos atrae, nos seduce, nos puede, como decimos comúnmente. Y ya entrando en un campo más especulativo, uno pudiera decir, de pronto algunas de las mujeres de la línea de Caín eran hermosas como Naamá, encantadora, placentera, pero también porque eran altas y porque eran de piernas largas, porque a los varones les gustan las piernas largas, las mujeres de piernas largas, esbeltas, y bueno, se quisieron unir con ellas porque les parecieron hermosas, sin mirar demasiado que esas mujeres de pronto no eran inclinadas a las cosas de Dios. Tampoco quiere decir que esas mujeres fueran malas, ¿no? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas y tuvieron gigantes, tuvieron hijos que eran gigantes o también destructores, bueno, en fin, poderosos, todo lo que ya explicamos. Pero no es que tampoco esas mujeres fueran malas, de pronto eran vanas, ¿no? No eran tan inclinadas a las cosas de Dios. Hoy día también pasa lo mismo, ¿no? Hay muchísima gente que no es inclinada a las cosas de Dios. Mujeres y varones. Y hay varones lindos inclinados a las cosas de Dios, mujeres lindas inclinadas a las cosas de Dios,
y mujeres feas inclinadas a las cosas de Dios y varones feos inclinados a las cosas de Dios. Y lo mismo, feos y lindos, que no les interesan las cosas de Dios. Y es así. Hay gente, a ver, muchas veces también se dice, sí, no, que la iglesia es responsable de que la gente no venga a la iglesia. En parte. Porque ¿sabes qué? Todos los seres humanos somos imperfectos. Iglesia perfecta no hay. Sí, la iglesia a veces, dentro de la iglesia se cometen atrocidades, pero tampoco es lo típico ni lo más común. ¿Sí? Dentro de la iglesia hay gente que lucra con el dinero, sí, pero no es lo más común, no es lo de todos. Y una cosa es que un pastor tenga una debilidad por el dinero y otra cosa es que o sea un poco avaro y codicioso y otra cosa es que ya sea un negociante del evangelio. No es tan común encontrar pastores que sean negociantes del evangelio. Hay, pero no es tan común. ¿Hay pastores que tienen una vida sexual desordenada o sacerdotes dentro de la Iglesia Católica? Sí, sí hay, y hay varios, pero no es lo más común tampoco, no es la típica. ¿Hay pastores que abusan del poder? Sí hay un abuso del poder en algunos pastores, pero no es tampoco lo más común. A ver, en general los pastores, los curas, entendámonos, son gente bien. Vamos a hablar las cosas como son. Y la gente que va a la iglesia en general es gente normal, gente bien. Con sus defectos, porque evidentemente somos santos porque la sangre de Cristo nos limpia, pero vamos ahí porque reconocemos la necesidad del Señor. Pero en general gente común. No somos criminales, no somos lo peor de lo peor, no somos una lacra y por eso el mundo no cree en Dios. No, la iglesia hacemos lo que podemos y hemos hecho los deberes bastante bien. Esa es la realidad. Yo estoy cansado de la visión negativa de la iglesia. Estoy cansado de esa teoría y de esa hipótesis. No. Y la gente no viene a Dios, en su mayoría, porque no le interesa a Dios. Yo he tenido gente, te puedo decir, tuve una docente hermosa, la quiero mucho, hace muchísimos años, y la puedo mencionar, Silvia Laborde, mi profesora de literatura en el profesorado de la Alianza Uruguay de Estados Unidos. Lo digo con nombre para que se vea que no estoy inventando nada y Silvia Laborde puede ser testigo. Una vez Silvia Laborde me dijo, Pablo, si todos en la iglesia evangélica son como vos, yo voy a la iglesia evangélica ya. Es decir, que yo estaba dando un buen testimonio de lo que era la iglesia. Y sin embargo, Silvia hasta hoy día no se congrega en una iglesia evangélica. ¿Con esto qué quiero decir? Vos podés ser el mejor del mundo y aún así la gente no por eso va a venir a la iglesia. La gente te puede querer mucho, te puede respetar tus vecinos, y aún así de repente no van a venir a la iglesia. Porque de repente no les interesa a Dios. Es muy duro lo que estoy diciendo. Yo sé que es duro. Porque también es triste porque todos tenemos un vacío con forma de Dios. Pero la realidad es que muchas veces la gente quiere otra cosa. La gente está pensando en viajar, en comer y pasarla bien, en tener una buena vida. La gente está pensando en algo espiritual, pero en algo light, ¿no? Como decir, bueno, me voy a hacer yoga y soy uno conmigo mismo y con el universo y salgo de la clase de yoga y cero compromiso con el resto de las cosas. No, yo ir a congregarme no, porque ya voy a entrar en roce. Yo me creo mi propio Dios y vivo solo en mi casa y tengo mi espiritualidad solo y apartado de todo el mundo. Es decir, una cosa espiritual, pero muy a la medida del hombre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, siempre existió esto de que hay gente inclinada a las cosas del Señor y hay gente que no. Y bueno, por eso lo más lógico sería entender, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se acercaron a ellas. Bueno, hay ahí claramente el concepto de que los hijos de Dios era la gente que estaba más inclinada hacia las cosas de Dios, y ve que había mujeres preciosas que no eran tan inclinadas hacia las cosas de Dios, pero que bueno, les tiró la carne y bueno, se unieron a ellas, ¿no? Y ahí nacerían los gigantes. Muy bien. En la siguiente diapositiva, la número 23, Esteban, en la diapositiva número 23, aparecen ahí el nombre Naamá en la concordancia Strong 5279, que significa placentera. Yo siempre cito la fuente para que se vea que es con seriedad esto, ¿no? La concordancia Strong, este famoso erudito del siglo XIX,
lexicógrafo de los Estados Unidos que armó una concordancia con todos los términos bíblicos en hebreo y su traducción. El término Naamá es la palabra número 5279 de las casi 9000 palabras que tiene la concordancia Strong. Y después hay ahí otra serie de términos que vamos a estar profundizando en la clase que viene. El término harash, albañil, artesano, artífice, cantero, carpintero, fabricador, grabador, herrero, invención, maestro y obrero. ¿Por qué estoy citando el término harash? Porque está relacionado con el siguiente término, heresh, que es arte mágica, silencio, secretamente, y está relacionado con otro harash, que es fabricar, idear, en sentido malo, de aquí de la idea de secreto, guardar silencio, ser sordo, como acompañamiento a la mudez, callar, cincel, esculpir, maquinar, pensar, yerra. Ustedes dicen, bueno, ¿qué son todas estas palabras y significados? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Naamá es el término para placentera, de donde viene, que era la última mujer mencionada de la línea de Caín. Pero todos estos otros términos, harash, haresh y harash, escrito de otra manera, por eso es diferente al primer harash, son los términos que tienen que ver con Tubal Caín. Tubal Caín, el último que se menciona de la línea de Caín, quien forjaba hierro y bronce, quien era artífice. Y el concepto de artífice en hebreo es todo esto. Harash, Heresh, Harash, todo esto. Y así como el término Naamá significa encantadora y puede tener que ver con una línea de mujeres que eran sensuales, no solamente bellas físicamente, sino sensuales, y atrajeron a los hijos de Dios. El último por la línea de Caín mencionado en Génesis, que es Tubal Caín, y que era un artífice en bronce, bueno, su nombre tiene que ver con todos estos conceptos que van por una línea muy diferente a la espiritualidad de Dios. Pero esto lo vamos a ver la semana que viene. Podés volver a mí, Esteban, y la semana que viene vamos a concluir el estudio. Vamos a concluir el estudio, vamos a empezar a bucear un poquito en esto de artífice de bronce y cómo esto después se enraba con el concepto de Nimrod. Es preciosa. La última parte del estudio, lo mismo que la clase de hoy, yo te diría que tiene algunas perlas gloriosas y que nos pueden disparar para abrir nuestra cabeza y ver lo maravillosa que es la palabra de Dios y lo vigente que es la palabra de Dios. Porque acá hay conceptos que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en el planeta Tierra. Y esto de las dos líneas, la gente inclinada a Dios y la gente no inclinada a Dios, e incluso la gente inclinada al enemigo, sigue existiendo hoy día en el planeta Tierra como existía ya en Génesis 6. Será hasta el viernes que viene, estaremos ahí reencontrándonos para culminar el estudio de los Nefilim. Y después prepárate porque la raíz va a salir en vivo la Nochebuena, el 24 y el 31, con 2 estudios independientes de una sola sesión cada uno, que son preciosos también. Así que bueno, será hasta el viernes próximo donde concluimos los Nefilim, semiángeles o humanos. Chao, Esteban.